Hola, buenos días. Vamos a esperar un poquitito para que ingresen el resto de los participantes y damos inicio a este webinar. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Schwetz, abogada de Mont Group. Es una oficina de abogados y consultores que se encuentra en 11 países y, por supuesto, en Uruguay. En esta oportunidad y dentro del ciclo de charlas de Mont Group, vamos a exponer sobre los aspectos legales y tributarios de cómo hacer negocios en Uruguay. Los expositores serán la gerente general, la señora Perla Julián, y el abogado, el doctor Martín Echeverri. Bueno, le cedo la palabra a Perla Julián, que va a presentar nuestra oficina. Después va a hablar Martín Echeverri sobre los aspectos legales y va a finalizar nuevamente Perla Julián. Muchas gracias a todos nuevamente por participar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. Y vamos a comenzar entonces con el tema que nos ocupa hoy, que es cómo hacer negocios en Uruguay y por qué tomar la decisión de instalarse en el Uruguay. ¿Sí? Vamos a ver aspectos formales y aspectos tributarios. Comenzando en por qué elegir Uruguay. Uruguay posee ventajas competitivas con respecto a otras jurisdicciones, como son la estabilidad jurídica, las reglas claras y transparentes, su ubicación geográfica y la libertad para disponer y mover capitales sin tener implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. Vale decir, tenemos libertad para hacer transacciones financieras, bancarias, sin ningún tipo de restricciones ni impedimentos. Esto, a diferencia de Uruguay, con muchos países que están teniendo barreras y trabas en este aspecto para poder desarrollar cómodamente con un nuevo negocio, ¿sí? Por otra parte, el sistema tributario uruguayo ofrece varias ventajas, como son exoneraciones impositivas importantes, que ya vamos a ver cuando tratemos el aspecto tributario, y Uruguay ha realizado las reformas tributarias necesarias para que, entre otros objetivos, se adapte a las prácticas internacionales en la materia, cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, y sigue en este proceso porque sigue avanzando en esta adecuación, ¿sí? Vamos ahora a ver algunos aspectos formales y por eso le voy a dar la palabra a Martín, que nos va a explicar un poco el tema de el inicio, cómo constituir y qué tipo de sociedades encontramos en el Uruguay. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias, Perla. Gracias, Adriana, por la presentación y gracias a todos por participar de esta charla. No me voy a detener demasiado ni hacer denso esto. La idea es repasar simplemente cuáles son las figuras jurídicas más usuales y habituales y las últimas incorporaciones que tiene la legislación uruguaya. Como la mayoría de los países cercanos a Uruguay, Uruguay tiene históricamente dos sociedades típicas, como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, y ha incorporado en los últimos años, a partir del año 2019, este nuevo tipo social que figura también en otros países. En Argentina también son las SAS o las SPA chilenas también, que son más dúctiles y permiten la constitución con un solo socio. Y por supuesto, que como también ocurre en otros países, las actividades se pueden realizar mediante una sucursal de la compañía extranjera. Básicamente, en los tres tipos societarios que implican sociedades locales uruguayas, por supuesto que hay un aislamiento en cuanto a la responsabilidad de los accionistas, como ocurre en otros lugares. Pasamos a la siguiente. Básicamente, tener en cuenta entonces como resumen
que tenemos la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones simplificadas, las sucursales, y también en muchos aspectos se encuentran los fideicomisos, ¿no? Por otro lado, desde ya que la elección de cada una de esos vehículos dependerá de la cantidad de accionistas, la actividad que se quiera desarrollar, etc. Tener en cuenta, antes de ver detalladamente los elementos característicos de este nuevo vehículo que es la sociedad por acciones simplificadas, tener en cuenta que en todos los tipos sociales el socio o los socios pueden ser locales, residentes o extranjeros, pueden ser personas físicas, humanas o naturales, o personas jurídicas, sin ningún requisito de residencia ni de domiciliación. Eso es importante. Y lo segundo, que también me interesaría más en el marco operativo resaltar, es que a diferencia de otros países, cuando constituimos una sociedad, cualquiera sea el tipo que elijamos, la sociedad extranjera que va a ser socia, del país de origen que venga, en principio no requiere una inscripción en los organismos de Contralor, simplemente que toma conocimiento, toma nota de su existencia y comprueba su existencia el escribano interviniente sin una inscripción que ocasione una demora o una dilación en el tiempo. Yendo a las características que tienen las sociedades por acciones simplificadas, decía hace un ratito que fueron creadas en el 2019, a fines, en septiembre de 2019, justo unos meses antes del problema de la pandemia. Prevé desde ya una inscripción y una constitución de manera íntegramente digital, si bien hay algunas cuestiones que se están modificando. Lo importante es que no hay contralor ni requiere aprobación de la Auditoría Interna de la Nación, solo pasa por el Registro Nacional y posteriormente sí por los organismos, sea de la Seguridad Social o tributarios, como son DGI y BPS. El formato es bien dúctil y práctico, fundamentalmente permite la constitución con un solo socio, y eso es una importante diferencia con los otros tipos sociales. Solo se permiten acciones nominativas, las asambleas, la convocatoria a asambleas, la celebración de las reuniones pueden hacerse a distancia y no requieren mayores formalidades, y el mismo criterio para la administración, ¿no? Es decir, puede ser unipersonal, puede ser plural, inclusive puede ser orgánico a través de una sociedad, pero a nivel simplificación lo importante es tener en cuenta que este tipo de sociedades pueden sí funcionar con un simple representante, ¿no? Es decir, que para cerrar el tema societario, tenemos como la gran limitación, y perdón que me olvidaba de esto, pero la gran limitación que no es una gran limitación, pero es una limitación al fin que tiene las sociedades por acciones simplificadas, es básicamente que no pueden ser constituidas como socios por sociedades anónimas. Bien, y finalmente, y para cerrar el tema societario, es decir, tenemos por un lado las dos estructuras típicas, como la sociedad anónima y la SRL, que llevan consigo publicaciones y el doble registro, ya sea en el Registro Nacional de Comercio como en la Auditoría Interna de la Nación, mientras que las sociedades por acciones simplificadas implican en definitiva un trámite mucho más expedito y simple en su constitución. Simplemente mencionarles, y saliendo del tema societario, la cantidad de acuerdos internacionales que tiene Uruguay y de distinto tipo, es decir, podrán ver en el mapa anterior y que les queda ahí como documento de consulta, es decir, hay acuerdos bilaterales, acuerdos bilaterales de inversiones, de comunicación y de colaboración en información tributaria, hay acuerdos de doble tributación para evitar la doble tributación. Están enlistados en estas dos filminas, fundamentalmente, por un lado, los convenios para evitar la doble imposición, que tiene suscripto Uruguay con
con una cantidad importante de países, y también los acuerdos de intercambio de información que tienen obviamente como objetivo la cooperación entre fundamentalmente las administraciones tributarias, ¿no? Simplemente tener en cuenta de la existencia de ellos y de los cambios que hay oportunamente. Y lo último que quisiera decir es, en la próxima Filmina, no en esta, en esto sí tener en cuenta que a nivel libre comercio tenemos tratado con México por un lado y con Chile por el otro lado, pero sí me interesa, volviendo al aspecto societario, tener en cuenta que por normativas nacionales y del Banco Central, todas las constituciones de sociedades deben informar al Banco Central de Uruguay el beneficiario final. ¿Bien? Es decir, que cada vez que uno constituye una sociedad, debe comunicar formalmente, habitualmente a través del escribano interviniente, la identidad de los accionistas y la cadena corporativa de propiedad de esa sociedad hasta el beneficiario final, entendiendo como tal a las personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 15% del capital social o su equivalente. Esto es importante, es un procedimiento que se realiza, una comunicación donde hay que cumplir un plazo determinado para hacerlo, y que posteriormente, y una vez comunicado y una vez que la empresa cuente con su RUT y su inscripción en BPS, al momento de abrir las cuentas bancarias también va a ser indispensable tener cumplido este paso. No los quiero detener más en esto, que quizás es lo más formal, y volvemos la conversación con Perla para que pueda continuar con los aspectos tributarios. Muchas gracias, Martín. Efectivamente, ahora vamos a pasar, ya vimos el aspecto formal y societario, y ahora vamos a pasar al otro tema de interés, que es el sistema tributario uruguayo. En el Uruguay, como pasa en casi todos los países, podemos distinguir en impuestos directos e indirectos. Como impuestos directos encontramos el más importante, el impuesto a la renta, que se divide en tres grandes grupos: el impuesto a la renta empresarial, el impuesto a la renta de la persona física y el impuesto a la renta de los no residentes. Y por otra parte, el impuesto al patrimonio, que ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos impuestos. Por otro lado, tenemos los impuestos indirectos, como son el impuesto al valor agregado y el IMESI, que grava la primera enajenación de ciertos bienes, como por ejemplo pueden ser las bebidas, tabaco, vehículos, cosméticos, entre otros. Pasando específicamente al impuesto a la renta, en Uruguay se dio una reforma tributaria en el año 2007 que derogó todos los impuestos vigentes hasta ese momento y abrió estos tres grandes grupos. Crea el impuesto a la renta de las personas físicas, actualiza el impuesto a las rentas empresariales y crea el impuesto a la renta de los no residentes, ¿sí? El impuesto a la renta empresarial, como gran, digamos, definición e importante, es que grava las rentas netas de fuente uruguaya derivadas de actividades económicas de cualquier naturaleza. Y esto vamos a hacer hincapié después en el tema de rentas de fuente uruguaya, porque esto va a ser muy importante al momento de gravar a una empresa que funciona en el Uruguay. Las rentas comprendidas serán las rentas empresariales, las asimiladas a rentas empresariales por habitualidad en la enajenación de inmuebles, que en este caso se da cuando se venden 2 o más inmuebles en el mismo ejercicio fiscal, y las comprendidas en el impuesto a la renta de las personas físicas, y que por opción o en forma preceptiva, cuando se operan determinados montos de ingresos, también pueden entrar al régimen de impuesto a la renta empresarial. Los sujetos pasivos son las sociedades residentes en el Uruguay, los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República y las asociaciones y sociedades civiles y agrarias, entre otras empresas. La alícuota vigente en el Uruguay es del 25%, ¿sí? Vamos a detenernos ahora en el principio de la territorialidad, que es el punto que yo les mencionaba en la transparencia anterior,
que es importante tenerlo presente al momento de tributar, porque el régimen tributario uruguayo se basa en el principio de la territorialidad, es decir, que solo pagan impuestos por las actividades desarrolladas en territorio uruguayo. Las rentas de una sociedad uruguaya originadas en el exterior no están gravadas por el impuesto a la renta empresarial y se consideran de fuente uruguaya, esto como una extensión a la fuente, las rentas obtenidas por servicios de publicidad o propaganda y los servicios de carácter técnico prestados desde el exterior fuera de la relación de dependencia a contribuyentes de este impuesto. Esto digamos que es una extensión de la fuente, además del primer punto, que es todas aquellas rentas que se originan dentro del territorio uruguayo, ¿sí? En cuanto a los dividendos, tenemos que distinguir. Cuando los dividendos distribuidos de una sociedad uruguaya son originados en renta de fuente uruguaya, tanto sean distribuidos a residentes, personas físicas o no residentes, están grabados a la tasa del 7%. O sea, tanto para IRPF como para impuesto a la renta de no residentes, la alícuota es la misma y es el 7%. Los originados en inversiones de capital mobiliario en el exterior, como pueden ser un préstamo, por ejemplo, los intereses de un préstamo, para los residentes, personas físicas, están grabados a la tasa del 12% y para los no residentes no se encuentran grabados. Y después tenemos los originados en otras inversiones en el exterior que no estarían grabados. ¿Esto por qué? Porque, como vimos, aplicamos el principio de territorialidad. Las utilidades de sociedades personales y empresas unipersonales, cuando los ingresos en el ejercicio son menores a $436.000 aproximadamente, porque estos ingresos se miden en unidades indexadas, están exentas, ¿sí? En cuanto al IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, es un impuesto personal y directo y grava las rentas obtenidas por las personas físicas residentes. Vamos a distinguir las rentas de capital, que son las de categoría 1, conocidas como categoría 1, que no reconocen un mínimo no imponible, y las rentas de trabajo, que nosotros lo conocemos como rentas de categoría 2, que sí reconocen mínimos no imponibles y aplica alícuotas de escalas progresivas, que ahora vamos a ver que obviamente hasta un determinado monto, que es el mínimo no imponible, no se paga impuesto a la renta, ¿sí? En cuanto a la residencia uruguaya, hay determinadas condiciones que se deben cumplir por los no residentes para ser residentes uruguayos. En una primera instancia, sin permanencia mínima en el país, cuando se tenga una inversión en bienes inmuebles de aproximadamente $1.750.000 o emprendimientos productivos declarados promovidos por la ley de inversiones por $5.250.000, ahí se ejecuta o se determina la residencia de la persona. Pero por otro lado, si no tenemos estas inversiones por estos montos antes mencionados, pero sí tenemos presencia mínima en el país de 60 días y una inversión menor en inmuebles que sería de $380.000 aproximadamente, o emprendimientos productivos declarados también promovidos por la ley de inversiones y que generen 15 puestos de trabajo de aproximadamente $1.630.000, también podemos adquirir la residencia. O sea, distinguimos con presencia mínima o sin presencia mínima, y cada una de estas opciones tiene requisitorias diferentes. El Tax Holiday para nuevos residentes es una reglamentación relativamente nueva. En el año 2011, con la ley 18.083, se comenzaron a gravar por el impuesto a la renta de las personas físicas las rentas de capital mobiliario en el exterior de residentes. Por ejemplo, como habíamos visto, un ejemplo de capital mobiliario puede ser un préstamo que genera intereses.
A partir del año 2012, con la ley 18.910, se exceptó del IRPF a los nuevos residentes fiscales por sus rentas de capital mobiliario en el exterior. El plazo desde el año de obtención de residencia fiscal y otros 5 más. O sea que en total abarcaba un periodo de 6 años. Y luego, a partir del año 2020, en plena pandemia, se modificó y se amplió esa exoneración y la ley ahora extiende ese plazo a 10 ejercicios. En cuanto al impuesto a la renta de no residentes, la ley dice que grava las rentas provenientes de fuente uruguaya obtenidas por personas físicas o jurídicas no residentes y sin establecimiento permanente en el país. Textuales definiciones de lo que es la reglamentación, dice que las rentas de fuente uruguaya para no residentes son las rentas derivadas, las rentas de actividades empresariales y rentas asimiladas por la enajenación habitual de inmuebles, siempre que no se configure EP, y las rentas correspondientes a servicios personales prestados por personas físicas no residentes en relación de dependencia respecto a entidades residentes. La particularidad o la diferencia de este impuesto es que se liquida al 31 de diciembre de cada año y las alícuotas van del 7 al 12%. En cuanto al impuesto al patrimonio, que es el otro impuesto directo que habíamos visto del grupo grandes de impuestos al inicio de la charla, es que grava el patrimonio neto fiscal de bienes y derechos situados, colocados o situados económicamente en el país. O sea que en este impuesto seguimos con el criterio de la territorialidad. Es la fotografía del patrimonio grabado de una persona jurídica al 31 de diciembre, y es lo que se tiene a ese momento. La tasa para las personas jurídicas es del 1,5%, y la tasa para personas jurídicas domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación es del 3%, porque esta es una forma que tienen todos los países, todos los gobiernos, de penalizar cualquier actividad que se encuentre en países de nula o baja tributación. En cuanto al impuesto al patrimonio de las personas físicas, sí existe un monto mínimo no imponible que aproximadamente en este momento es de $115.000. O sea que se grava todo aquel patrimonio que supere este mínimo no imponible. Y las tasas por franjas, según el valor del patrimonio, van de entre el 0,2% al 0,5%, y también la fecha de liquidación es al 31 de diciembre de cada año. Ahora les vamos a dejar, les comparto esta transparencia en donde pueden encontrar cada una de las franjas y las alícuotas que se aplican para la determinación del impuesto al patrimonio, ¿sí? No me voy a detener porque esta es una información que van a contar al finalizar la charla. En cuanto al impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, grava la circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio uruguayo y las importaciones de bienes, ¿sí? Existe un sistema débito-crédito que permite al contribuyente descontar el IVA que pagó por inputs por sus productos o servicios. La tasa básica actualmente es del 22% y la mínima de que es del 10%, que se aplica en determinados insumos o actividades como pueden ser los servicios de salud, las medicinas, hoteles, entre otros. Existe después también exoneraciones al impuesto al valor agregado cuando se trata de consumos o comercializaciones de libros, diarios, exportaciones en general, y que en estos casos, cuando existe una exoneración, lo que tiene de interesante el sistema es que existe un sistema de devolución de los créditos por concepto de IVA bajo el régimen conocido como régimen de exportadores, que eso después, si en algún caso alguna de las personas le interesa, lo podemos ahondar.
Uruguay tiene, además de este sistema tributario, algunos regímenes especiales que son muy favorables al momento de tomar la decisión de emprender un negocio. Uno de los grandes regímenes especiales con muchísimas exoneraciones es el de zonas francas, ¿sí? Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, delimitadas y cercadas perimetralmente de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio nacional, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo. O sea que tenemos ciertas zonas del territorio nacional que están delimitadas y que ahora a continuación les vamos a mostrar una diapositiva para que ustedes conozcan dónde se encuentran esos territorios de zona franca. Actualmente entonces hay 12 zonas francas autorizadas a operar y 3 están destinadas exclusivamente a la producción de celulosa. 2 de las zonas francas habilitadas son edificios en Montevideo que solo pueden prestar servicios, y las restantes zonas francas reúnen empresas de distintas industrias como logística, distribuidoras, laboratorios, servicios financieros, entre otros, ¿sí? ¿Cuáles son estos beneficios fiscales? El artículo 19 de la Ley de Zonas Francas establece que los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por la ley se requiere exoneración específica respecto de las actividades que desarrollan en la misma. ¿Por qué está señalado el creado o a crearse enfáticamente? Porque cuando comenzamos la charla decíamos un poco el tema de la seguridad jurídica que tiene Uruguay al momento de emprender un nuevo negocio. Porque esto hace que si uno toma la decisión de instalarse en zona franca, si sobreviene algún impuesto después de la instalación de ese negocio, la ley lo que establece es que esa exoneración seguirá vigente independientemente de las modificaciones tributarias que puedan darse en el futuro, ¿sí? El artículo 25 dice que el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario durante la vigencia de su contrato las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda. Hay una excepción a todas estas exoneraciones del principio general de exoneración de zonas francas, que son las contribuciones de seguridad social por el personal que trabaja en las zonas francas. O sea que si una empresa tiene personal, las contribuciones sociales por eso ese personal dependiente está grabado. Acá les dejamos una diapositiva también que es solo a manera de consulta, distinguiendo la existencia de zonas francas, puertos y aeropuertos libres, regímenes de admisiones temporarias, entre otros, que son regímenes especiales que para alguna operativa puede ser interesante tener la información. Acá está el listado de zonas francas del Uruguay, dónde están ubicadas y a qué se dedican. En el caso de que alguna de las empresas que nos están escuchando les interese, podemos brindarle también mayor información. En cuanto a los proyectos de inversión, es otro de las exoneraciones tributarias importantes que tenemos en el Uruguay y que en realidad se ha legislado hace ya bastantes años, pero en el año 2020, también en oportunidad de la pandemia, se han actualizado decretos y se han incorporado nuevas exoneraciones realmente muy atractivas para proyectos de inversión, para nuevos proyectos de inversión. La reglamentación de los proyectos de inversión en Uruguay, básicamente vamos a detenernos en porque hay, como ya les mencioné, son varios decretos, vamos a detenernos en el 268 del año 2020, publicado el 7 de octubre del año 2020, y por lo tanto va a regir para todos aquellos negocios que se inicien a partir de esta fecha, ¿sí? ¿Cuáles son los impuestos que se benefician?
Bueno, el impuesto al patrimonio, los gravámenes de importación y el IVA. Pero me voy a detener a mencionar el impuesto a la renta, porque obviamente es el más importante y el que tiene mayor peso al momento de comenzar un negocio y, digamos, evaluar los beneficios fiscales. La exoneración sobre este impuesto dependerá de la matriz de objetivos presentada y de los indicadores. Lo que debemos resaltar es que si comparamos la exoneración mínima de este decreto respecto de la reglamentación anterior, es que se pasa de una exoneración mínima del 20 al 30%. Cuando hablo de matriz de objetivos, eso va a depender si vamos, que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Podemos ir por una inversión computable, podemos ir por exoneración de IRAE, por matriz de indicadores, seguimiento y pérdida de beneficios, ¿sí? ¿Cuáles son los organismos reguladores que tenemos en el Uruguay que hacen el seguimiento y el acompañamiento de las empresas que quieren instalarse y quieren acogerse a estos proyectos de inversión? Son la Comisión de Aplicación, que comúnmente conocida como COMAP, oficiando en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, y a quien le corresponde su coordinación como asesora del Poder Ejecutivo en la evaluación de proyectos de inversión. La misma actúa en coordinación con diferentes ministerios, como pueden ser el Ministerio de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, Minería, entre otros. Eso va a depender del tipo de proyectos de que se trate y del giro, y ahí intervendrá uno u otro ministerio dependiendo del tipo de negocio, ¿sí? A efectos de obtener los beneficios que la referida ley establece, el inversor debe formular y presentar la solicitud ante la COMAP, y a tal fin la ventanilla única de COMAP es la encargada de recepcionar y gestionar las solicitudes para obtener la declaratoria promocional, ¿sí? Por otro lado, también tenemos para centralizar la detención al inversor y para acompañar también al inversor, se crea la unidad de apoyo al sector privado, UNACEP, también perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas. Allí se brinda información y asesoramiento sobre las exoneraciones tributarias a las que se puede acceder. La UNACEP es el enlace entre el inversor y la COMAP para presentar el proyecto de inversión, asesorándolo y acompañándolo en el proceso, de modo de hacer el trámite más ágil y sencillo. Obviamente, cabe destacar que nosotros acompañamos en este proceso, obviamente, para brindar apoyo en este punto de partida, digamos. Cuando el inversor se encuentra en una fase de estudio normativo y análisis documental para la formulación y presentación de su proyecto, desde UNACEP se proporcionan las herramientas para acceder y comprender dicha información, señalando los requerimientos exigidos, los compromisos que el solicitante debe asumir y el alcance de los beneficios a los que se accederá. Estos requerimientos exigidos se deben, digamos, mantener y se deben cumplir, porque tanto la COMAP como la UNACEF, en los seguimientos que se hacen de cada uno de los proyectos de inversión, obviamente controlan que se estén cumpliendo, porque en caso de no ser así, se puede revocar el beneficio. Por lo tanto, este punto es importantísimo tenerlo en cuenta. Por otra parte, y solo a manera de mención, porque obviamente este tema abarca muchos aspectos, les voy a mencionar cuáles son los aportes a la seguridad social para trabajadores dependientes vigentes en el Uruguay. Tenemos, obviamente, los aportes patronales y los aportes personales. Los aportes patronales vigentes en este momento son el 7,5% de aporte jubilatorio, más el FONASA, que es la seguridad del seguro de salud para los trabajadores, que es de un 5%, y otros aportes menores que están entre un 0,10, 2 y un 0,25, que totalizan aproximadamente un 3%. Esta diapositiva la van a poder consultar en caso de que quisieran, digamos, ahondar en este tema.
En cuanto a los aportes al FONASA, que justamente es el sistema de seguro de salud que está vigente en el Uruguay, también vamos a tener diferentes escalas, dependiendo si la persona tiene cónyuge e hijos a cargo, o si se trata de una sola persona física la que recibe cobertura del seguro de salud. En cuanto a un punto que habitualmente nos consultan y que está interesante mencionar, es el régimen de despidos en el Uruguay. Las normas que regulan la determinación del monto de la indemnización son diferentes según se trate de trabajadores mensuales o jornaleros. Pero lo importante que cabe destacar acá, que el monto máximo de despido que se paga en el Uruguay es de una unidad por cada año o fracción de actividad con un tope de 6 mensualidades. O sea que ese es el tope máximo que tiene que considerar una empresa como costo en caso de tener despidos de personal. Muy similar es el caso del trabajador jornalero, pero que el tope de indemnización en todos los casos va a ser de 150 jornales, que es digamos, en montos es muy similar a lo correspondiente a los 6 mensualidades del trabajador mensual, ¿sí? Bueno, acá les dejo los datos de nuestras oficinas. Como mencionaba Adriana al inicio, estamos en 11 países, pero le voy a ceder la palabra a María Elena para que mencione, digamos, algunos comentarios, o quizá pasamos a las preguntas. No sé si habrá alguna pregunta de alguno de nuestros escuchas. Sí, sí, Perla. Hay algunas preguntas. Si Perfecto, querés las leo por orden de aparición. perfecto. Daniel González pregunta: ¿cuánto les corresponde como IVA siendo del segmento de telecomunicaciones? Obviamente en el supuesto Bien. de instalarse, de estar instalados en Uruguay, ¿no? Claro, bueno, eso está grabado en la tasa básica, ¿verdad? Porque la tasa mínima más bien orienta a todo lo que es servicios de salud, alimentos, pero sería grabado en la tasa básica del 22. Ok, ok, perfecto. Bien. Paso a la siguiente, que es de Jorgelina Meloni, que dice: ¿qué requisitos piden para poder ingresar a Zona Franca siendo una empresa de servicios, ¿no? Bien, bueno, como punto de partida tenemos que tener una idea de negocio, obviamente, y elaborar un buen proyecto en donde se pueda presentar ante la zona franca, determinando el tipo de actividad, el tipo de ventas, los países de destino, la cantidad de personal que se va a utilizar. O sea, tenemos que hacer una composición de negocio, pero también elaborar un buen proyecto de inversión, y eso se presenta a la Comisión de Zona Franca, y ahí hay un común ida y vuelta, digamos, en donde ellos hacen preguntas, la empresa responde, se alinean, digamos, la requisitoria, y después ya se comienza, digamos, a pensar en, bueno, me voy a instalar en tal zona franca, tal lugar geográfico me conviene algo cercano a Montevideo, me conviene algo más alejado. También muchas veces hay que pensar si me instalo como usuario directo o puedo subarrendar un espacio, tengo que ver los costos. Digo, una vez que uno ya tiene el negocio y el proyecto armado, ahí se disparan todas las preguntas y toda la requisitoria.
No sé si contesté Sí, la perfecto. pregunta. Sí, Perfecto. básicamente es como que lo que hay que acreditar es la sustancia del proyecto, ¿no? Básicamente. Y eso es, en resumen, es empleo, por un lado, actividad y la ubicación desde ya en zona franca, ¿no? Es como una síntesis, por decirlo de alguna manera. Después Exacto. hay otra pregunta de Enzo Buti, que dice, para el caso de una empresa holding a establecerse en Uruguay, ¿qué efectos puede producirse que el mismo grupo de empresas ya cuente con una empresa comercial productiva establecida en Uruguay? Bueno, ahí no habría problema porque la estructura de la holding en Uruguay va a tener dos fuentes de ingresos. Por un lado, la empresa uruguaya que va a generar rentas de fuente uruguaya y por otro lado, todas aquellas rentas que se originen en el exterior porque obviamente la holding va a ser la tenedora de las acciones de esas empresas en el exterior. Em, Obviamente que como vimos el principio de la territorialidad, todos aquellos ingresos generados en el exterior no van a estar gravados por el impuesto a la renta y aquellos ingresos generados por la empresa uruguaya que también serán volcados a la holding, tampoco tributarán IRAE. ¿Por qué? Porque la que va a tributar IRAE, que es el impuesto a la renta empresarial en el Uruguay, va a ser la persona jurídica uruguaya, la que genera la renta y no se va a duplicar el impuesto. No sé si por ese lado venía la pregunta. Ujú, perfecto. Creo que está respondido, ¿no? Después, bueno, Enzo también nos pregunta si existen restricciones para personal extranjero en Uruguay. Cuando me gustaría que nos aclararan si es personal extranjero que viene a trabajar a una empresa uruguaya que los contrata o es una empresa del exterior contratada por una empresa uruguaya y envía a personal extranjero a trabajar dentro del territorio uruguayo. Porque me gustaría hacer la distinción. Por ejemplo, podemos tener el caso de una empresa uruguaya que necesita los servicios técnicos de personal extranjero, pero que trabaja en una empresa del exterior, ¿sí? En ese caso, la empresa uruguaya puede, cumpliendo con determinada requisitoria, además, hay ciertas requisitorias que son estrictamente tributarias, pero ahora obviamente se nos agregaron algunos requisitos vinculados con el COVID, porque, bueno, se tienen que cumplir todo el tema de vacunación, justificación de por qué ingresa al territorio uruguayo, que creo que esas restricciones están vigentes en todos los países por la pandemia, ¿verdad? Pero si nos olvidamos de la pandemia, perfectamente personal de una empresa del exterior puede ser enviado al Uruguay a trabajar para una empresa uruguaya y la empresa uruguaya hará las retenciones por concepto de impuesto a la renta de no residente correspondientes. Perfecto, perfecto. Bueno, hay algunas otras preguntas respecto, creo que esto por ahí, la respuesta de Juan José, que tiene que ver con el costo y creación y mantenimiento de una sociedad de Uruguay, quizás puede ser explicado, lo va a explicar María Elena Amigo probablemente, cuáles son los servicios que da el estudio. Después Perfecto. hay otra pregunta que dice, buenos días, ¿con Perú existe un convenio de doble imposición tributaria? De ser el caso, ¿aplica a una empresa que se establezca en Uruguay en el rubro de prestación de servicios de transporte y logística? No, Gracias. no, no, en ese caso no, no tenemos convenios con Perú. Me voy a ir a la pantalla a la transparencia. Acá les dejo en la imagen los países con los cuales tenemos convenios para evitar la doble imposición, este, mm, pero no, no tenemos convenios, ¿sí? Bien, bien. Bueno, me imagino que creo que no hay más preguntas. De cualquier manera, y esto completamente abierto, tienen nuestros datos y nuestra información. Si revisando la presentación
o un tiempito más tarde, como suele ocurrir habitualmente, se les surge alguna inquietud o alguna consulta, no tienen nada más que escribirnos y lo vamos viendo sin ningún problema. Entiendo que va a presentar María Elena Amigo, la gerenta general del grupo, un poco las oficinas y hacer el cierre, ¿no? Gracias, Martín. Muy breve para no quitarles tiempo a todos los que están participando y que ya tienen otras quizás reuniones y otras actividades. El Grupo MOND, como se dijo anteriormente, está en 11 países y nuestros servicios son exactamente los mismos en cada una de las jurisdicciones. En lo que nosotros nos especializamos es justamente en recibir inversión extranjera en cada uno de estos países y acompañarlos en toda la operación del día a día. O sea, constituimos la sociedad, la registramos, entregamos las cuentas de banco, llevamos la contabilidad, la administración tributaria, nos hacemos cargo del servicio de payroll, si hay trabajadores que tienen que moverse, nos preocupa, hay una unidad que se encarga de migración y extranjería para tramitar sus visas, hay un servicio que se llama back office y que en resumen es como si ustedes tuvieran un asistente administrativo en cada uno de estos países y les colabora con todas las tareas del día a día. Eso es lo que nosotros hacemos muy resumido en cada uno de estos países y por supuesto que dejamos cordialmente invitados a cada uno de ustedes para que puedan recurrir a nosotros en el caso que quieran aclarar algunas dudas. A lo mejor Enzo no pudimos, que fue tan activo con sus preguntas y a lo mejor tiene más y por tiempo no las pudo evacuar en esta oportunidad, pero si nos manda un correo y podemos perfectamente agendar una reunión y vamos aclarando las dudas que ustedes puedan tener. La presentación también va a estar disponible para que ustedes lo puedan revisar, así es que cordialmente invitados a tomar contacto con nosotros con toda confianza y si tienen dudas de otro país también, así es que serán todos bienvenidos. Muchas gracias por haber participado de esta actividad y para los que preguntaban por Zona Franca, nosotros damos esa conferencia exclusiva de Zona Franca, así es que próximamente la vamos a estar dando nuevamente para quienes preguntaron por Zona Franca. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias Perla, Martín, Adriana. Nos Gracias vemos María Elena y muchas gracias a todos los presentes. Gracias María Elena. Todos, Gracias por participar. Que tengan buenos días. Adiós. Chau, chau, hasta luego.